¿Qué sorpresas se llevaron los primeros pobladores de la zona cuando descubrieron entre valles y montañas esta tierra abundante y maravillosa? Pero mayor aún fue la sorpresa de estas comunidades otomís y chichimecas cuando se dieron cuenta de que la mayor riqueza de estas montañas se escondía debajo de la superficie, que la tierra que pisaban sus pies era la más rica en minerales de todo el territorio, una de las más ricas del mundo, razón por la que decidieron nombrarla como Moutí, o tierra de metales. Después pasarían los aztecas, quienes reconocerían el territorio como Paxtitlán o lugar de la paja. Y tras las múltiples transformaciones que nos ofrece el lenguaje, sería el purépecha el que reconocería la particularidad del lugar debido a la enorme cantidad de ranas que lo habitaban. Esto motivó la base del actual nombre de la ciudad, que al poco tiempo tendría las minas más ricas en plata del mundo. Guanajuato. ¿Siempre ha rendido igual o antes era más difícil? No, pues antes era mejor porque antes como era todo más barato. ¿Por qué? Por la vida era más barata que ahorita. Cuando nos empezamos las dábamos a peso cada gordita. Imposible darla ahorita a peso, pues no. ¿Cómo les va? ¿Bien? Pues como todo. A todos, si todos nos fuera bien, pues si nos fuera mal también ya habíamos fracasado, pero como Diosito nos da a veces de mucho y a veces de nada y a veces más o menos, pues. Está muy rico eso. ¿Por qué no has hecho puestos tú? Porque pues me quería acostumbrar siempre a ayudarle a mi mamá y como era única mujer, es que mi mamá fue muy estricta conmigo. Ella había el momento en que me decía, me tienes que obedecer porque eres la única mujer. Y ahorita los hijos de ahorita son bien rebeldes, ahorita apenas les dice una cosa y adiós para ti. ¿Tú tienes permiso para estar acá o...? Tengo que pagar plaza. ¿Cuál es el Pago más de 60 y tantos por día ¿Y eso con quién lo ves? en presidencia. Que antes había un placero mismo de presidencia, venía y cobraba su plaza y ya. Pero pues como también se van grandes, pues lo quitaron y ahora hay que pagar cada mes. Si me tardo después del día 10, me cobran recargos. ¿Se ve reflejada en lo que tú ves alrededor? No, porque eso es para los meros de allá. O sea, la plata que tú das no se ve. Aquí en nada, porque no nos ayudan en nada. Por eso dice el dicho que dinero llama dinero. Como yo tengo muchos años ya aquí, pues ya la gente me conoce de dónde vengo, de dónde. ¿Qué va a querer, señora? Lléguele, métase. Guanajuato no es una ciudad más. Guanajuato es diferente. Guanajuato es único en el mundo, ¿no? Para hablar de la ciudad de Guanajuato, necesariamente tendríamos que contextualizar un poco el comentario. O sea, Guanajuato está considerado Patrimonio de la Humanidad, primeramente por ser un centro industrial minero. Y es precisamente la minería la que le da origen a todo este desarrollo cultural desde el siglo XVI, ¿no? Se empiezan a explotar los primeros yacimientos mineros y provoca inmediatamente la llegada de muchos españoles, de muchos colonizadores. Y es a partir de ahí que sin querer empieza también lo que puede ser la construcción de esta bellísima e inigualable calle subterránea guanajuatense, que es única, repito, única en el mundo.
durante todo el siglo XVI, durante todo el siglo XVII, pues empiezan a definirse los modelos de pensamiento, que a mí me parece que es en mucho el pensamiento el que ha permitido tener estos rasgos distintivos y de identidad propias y típicas de los guanajuatenses, ¿no? La mezcla del pensamiento español, la mezcla del pensamiento criollo, que para la segunda mitad del siglo XVI ya se empezaba a evidenciar, y sobre todo la mezcla también del mestizo. Era el criollo ilustrado el que vivía en este territorio, ¿no? Los Allende, los Aldama, Hidalgo mismo, eran personas verdaderamente ilustradas, ¿no? Que venían ya, pues de alguna manera, imbuyéndose, empapándose en todos estos proyectos europeos en cuanto a los movimientos revolucionarios, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado que fue precisamente en la Alhóndiga de Granaditas donde se da y se gana la primera batalla por la independencia de México. Todo el trayecto que Hidalgo hace desde el 16 de septiembre hasta el 28 de septiembre que llega a Guanajuato, prácticamente lo hace en paz, en donde viene nada más sumando adeptos a la causa y al movimiento. Pero es en la Alhóndiga en donde se da y se gana la primera batalla por la independencia de México, ¿no? La Alhóndiga de Granaditas pues se convierte en el santuario de la patria. En la Alhóndiga se atrincheran todos los españoles, con todas sus riquezas y todos sus caudales. Y es ahí donde llega pues toda la muchedumbre, toda la masa indígena, toda la población que estaba ya verdaderamente cansada de todos estos atropellos, ¿no? Es precisamente en este momento, en esta batalla, 28 de septiembre de 1810, cuando aparece pues la mágica, la mítica figura de don Juan José de los Reyes Martínez, ¿no? Mejor conocido como el Pípila. El 3 de enero del año 1782 nació en Guanajuato un hombre parecido a un guajolote. Esto fue lo que hizo merecer a Juan José de los Reyes Martínez Amaro el apodo del Pípila, palabra que en el lenguaje coloquial mexicano se utiliza para designar a los pájaros. Juan José de los Reyes comenzó a perforar con su barra en la mina de Mellado a muy temprana edad, llegando con el tiempo a supervisor de barreteros. Este proceso fue interrumpido cuando en México surgen las primeras manifestaciones de independencia, momento en que el Pípila decide enlistarse en las filas del más importante líder de la revolución, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla. Según cuenta la leyenda, el Pípila fue el que se ofreció a derribar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. El enfrentamiento entre el ejército español y los insurgentes fue largo y violento. La única manera de ingresar al edificio era derribando la mencionada puerta. Fue entonces que el Pípila se colocó una inmensa losa de piedra en la espalda como escudo, y a pesar de la lluvia de fuego que lo rodeaba, con gran valentía logró abrirse paso hasta llegar a la puerta y quemarla con su antorcha. Bajo la tierra donde alguna vez los antiguos pobladores de Guanajuato encontraron abundancia, un océano subterráneo de metales preciosos esperaba pacientemente a los hombres que serían capaces de penetrarla para así conocer sus riquezas. Fue tras la caída de Tenochtitlán cuando los españoles consolidaron la conquista de México y se apoderaron de cada uno de los yacimientos que había en el país. Así fue como en Guanajuato los mineros perforaron la tierra como hormigas y lentamente labraron una ciudad inverosímil, magnífica, digna de cualquier cuento de hadas. Desde la creación de represas que detendrían el flujo de un río para construir nuevas rutas, hasta los estilos históricos que fueron componiendo su estructura, pasando por el colonial o el posterior neoclásico del porfiriato, hasta las manifestaciones más locales dadas a través del barroco o el churrigueresco mexicano, Guanajuato se ha convertido en un centro de atención tal que la UNESCO decidió reconocerlo como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1988, aumentando el foco de atención que ya había en la ciudad y dando cuenta de una responsabilidad mayor que adquieren sus pobladores en el momento de cuidar y preservar la valiosa tierra que habitan. Guanajuato es una ciudad que se funda a la vera de un río. Sí. Es raro, o sea, muchos urbanistas dirían que si esto hubiera sido una ciudad planeada,
no hubieran permitido que se hiciera una ciudad en una zona baja de un río. Guanajuato ha sufrido históricas inundaciones, no del siglo pasado, sino desde su etapa fundacional, en la que pues, los métodos de dragado de ríos o de entubar ríos no existían, y entonces fue creciendo sobre sí misma. Y la parte vieja de Guanajuato pues es una parte que está en lo que es nuestra calle subterránea, muy aterrada en esta zona. Si ustedes se acercan justo al centro de la ciudad, a un costado del Teatro Juárez, por ejemplo, hay una parte de un convento que quedó precisamente enterrado en una de tantas inundaciones, y encima de esto se iba construyendo la nueva ciudad. Entonces Guanajuato son varias ciudades. Guanajuato considero que es una ciudad especial por su entorno, por su conformación, que yo creo que tiene un valor importantísimo desde su fundación, cómo es que se dan los primeros asentamientos y cómo es que todo el tema de las riquezas minerales. La ciudad de Guanajuato y el municipio es un lugar excepcional. Ahí la concentración de metales preciosos es muy grande. Desde 1542, que se descubrió la primera veta, se sigue produciendo plata y oro. Si nuestro yacimiento se formó, es un yacimiento hidrotermal. Está clasificado epitermal de baja e intermedia sulfuración. Eso quiere decir que se formó por la circulación de fluidos hidrotermales, fluidos calientes, los cuales aportaron la mineralización de metales preciosos y metales base. Debido a su riqueza minera, Guanajuato atrajo con fuerza a empresas extranjeras que venían en su mayor parte de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Esto permitió que las minas se extendieran rápidamente, generando enormes riquezas que, por desgracia, no estaban contempladas para quedarse en el país. Los habitantes guanajuatenses fueron víctimas de la explotación que por muchos años aquejó a las clases obreras, y por décadas fueron capaces de soportar luchas, invasiones, hambrunas e inundaciones. Hasta que en 1810, cansados de la explotación, en esta misma tierra de abundancia detonó la rebelión. Durante la independencia, las minas se vieron afectadas y su productividad decayó rápidamente. Con la transformación política del país, se crearon nuevas leyes que permitieron nuevamente la explotación de aquellos minerales, que serían la principal fuente de riqueza de la patria. Bajo el gobierno de Porfirio Díaz, se construyó la mayor infraestructura ferrocarrilera del país. Y de esta manera Guanajuato se convirtió en el principal productor de plata del mundo y en la solemne ciudad que es hoy en día. Guanajuato, para empezar, tiene 36 minas. De las 36 minas, el día de ahora se trabajan de 13 a 16, ¿sí? De esas minas se saca lo que viene siendo el oro, la plata y este tipo de variedad de minerales de cuarzos. Sacan a 400, 500 metros bajo tierra. No más que el día de ahora pues es un poco más difícil extraer el mineral, más clandestinamente. ¿Por qué motivo? Por las nuevas empresas que han llegado a administrar estas minas que el día de ahora producen oro y plata. Según tengo información, están actualmente en explotación 12 yacimientos y entre ellos pues tenemos un alto porcentaje, podríamos decir la mayor parte de las minas están en manos de empresas canadienses. Entonces los guanajuatenses realmente no nos vemos beneficiados de manera directa por la actividad minera. Yo me pongo a pensar el día de ahora qué nos diría el cura Hidalgo, aquellos ayeres que luchó por la libertad de México, por la libertad de estas tierras. El día de ahora pues está pasando lo mismo nuevamente. El día de ahora pues llegan empresas canadienses 3 años. Era una asociación cooperativa, eran los mismos trabajadores, eran los mismos dueños de las minas, ¿sí? Era una asociación que se formaba por ellos mismos. No más que esta asociación pues lamentablemente pues fue muy mal administrada, empieza a endeudarse con Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es lo que hace Comisión Federal? Pertenece al gobierno federal, corta la luz, ¿sí?
se empiezan a inundar las minas. Llega una empresa canadiense, hace un convenio con Canadá y el 60% se va y el 40% se queda. ¿A qué se debió este cambio? Pues sobre todo son cambios de carácter económico, la fluctuación del valor de los metales a nivel mundial, que es algo por lo cual se rige mucho el mercado de todos los minerales. Pues mire, ya vamos nosotros a comprarnos las piedras, como hay en Valenciana nos las venden y están caras, ya no está igual, ya no nos las regalan. El cerro ya no es de nosotros, dicen, desde las minas, ya tienen ahí su alambrado y ya no podemos agarrar las piedras libremente como antes. En los años 60 se decretó la nacionalización de la minería para proteger los intereses del país. Se estableció que la administración de las minas debería estar a cargo de profesionistas mexicanos. Sin embargo, hasta el día de hoy, la ciudad de Guanajuato sigue afrontando el gran desafío de lograr que la riqueza de su tierra permanezca en posesión de sus habitantes y no en manos extranjeras. Por otro lado, Guanajuato se enfrenta actualmente a una problemática de conservación del patrimonio y la ejecución de leyes que favorezcan la planeación y administración de la ciudad. Guanajuato se encuentra dividida entre la joya colonial que habita la Cañada y su contraparte, la mancha urbana que crece rampante en la zona sur de la capital. La proyección de una ciudad que funcione entre ambos extremos es la piedra angular del Guanajuato que se propone para el futuro. Un Guanajuato equilibrado entre los tesoros del ayer y las promesas del mañana. El problema del basurero es que no se ha tecnificado. Seguimos teniendo un basurero a cielo abierto. El basurero debe convertirse en un relleno sanitario y todo lo que acaba quedando ahí sigue generando lixiviados, que es el término del líquido que sueltan los desechos orgánicos y que es tóxico, y no sé realmente cómo lo estén administrando. Probablemente ustedes ya escucharon expresiones como estamos gobernando a puras ocurrencias esta ciudad. Lo usan los administradores o los políticos cuando tienen en sus manos el instrumento para hacerlo, ¿sí? El Implan se fundó y se consolidó, yo diría, nació con buena estrella, nació con una plantilla de 13 personas, cosa extrañísima en el mejor de los casos. Tuvo un consejo ciudadano compuesto por 15 organismos intermedios de aquí de la ciudad que tenían voz. Hemos tenido yo te decía, una planeación muy dispareja. De 1993 nos saltamos, no hubo planeación no hubo un esquema de planeación en por lo menos 10 años, ¿sí? Y luego lo volvió a ver en casi 10 años después, ¿sí? Y ahora estamos tratando de que a los 3 años vuelva a haber uno. No es por falta de planeación. Guanajuato tiene instrumentos de planeación, sin temor a equivocarme, desde hace 40 años. Nos encontramos que cada quien quiere hacer lo que quiere y no hay un respeto a un reglamento, a una autoridad, ni hay quien lleve a cabo el cumplimiento de esas normas, que eso es lo más preocupante. Porque, por ejemplo, normas para preservar el entorno urbano las tenemos, pero ¿hasta dónde existe la voluntad? El problema es administrativo. El problema es que la Dirección de Desarrollo Urbano, que es el área operativa, que es el área encargada de vigilar el desarrollo urbano, como lo dice su nombre, no tiene capacidad, ¿sí? El desarrollo urbano es generación espontánea, y si no está vigilado, pasa lo que está pasando en Guanajuato, ¿sí? El hecho de que se haya construido al pie del monumento del Pípila y que rebase las alturas permitidas, el hecho de que se esté construyendo en el Cerro de Sirena, el hecho de que se esté dando indiscriminadamente una serie de permisos, pues una especulación que podríamos decir hasta es ilícita porque es en contra del interés público, es en contra del interés común. Es curioso que la burocracia le gane a la burocracia, porque lo hace el gobierno municipal y
se atrapa en su propia burocracia, y para que estos planes tengan validez hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Inscribirlo en algunos registros, ¿no? El registro público de la propiedad, para que surta efectos frente a todas las propiedades del Estado, del municipio. Y resulta que no se hizo, o sea, no se completó. Se hizo la parte técnica y no la parte administrativa. Deliberadamente, o sea, con toda seguridad. Y esto entonces congela todo un esquema de planeación. Vemos que el ambulantaje, los intereses de, pues sobre todo sectores económicos fuertes, han estado descomponiendo la misma estructura urbana y llevando sus inversiones hacia otros puntos donde no se debe. Y es así como el guanajuatense, al igual que su ciudad, se ha dejado absorber por una dinámica de caminos sin rumbo. Al igual que su ciudad, se ha empapado de versiones sobre sí mismo que devienen en una impotencia colectiva cuando de hacer algo se trata. Al igual que su ciudad, ha aprendido a aferrarse a un pasado tan glorioso como abstracto, para no tornar su mirada hacia un futuro incierto y en ocasiones aterrador. Pero es así también como el guanajuatense, al igual que su ciudad, tiene que despertar e inspirarse por esos héroes de antaño. Al igual que su ciudad, debe mantener la mirada en alto, para que no lo consuman ideas erróneas de progreso. Al igual que su ciudad, tiene que darse cuenta de que si no se empodera de su propia identidad y reconoce en sí mismo su grandeza, de que si no se aferra a esos santos que constituyen su esencia, esta misma esencia desaparece. La ciudad muchas veces está en esa disyuntiva de la modernidad. ¿Cómo conciliar la modernidad con lo antiguo? No está reñida la modernidad con lo antiguo. Lo que sí es que tenemos que ser muy cuidadosos de preservar la esencia de lo histórico, de lo trascendente. Cada quien entiende el patrimonio en función de su quehacer, pero no hay una definición unitaria, no hay una unificación, no hay una definición que realmente unifique a todas las otras dependencias, ¿no? Ya en lo que se refiere a su desarrollo demográfico, a su desarrollo social, urbanístico, pues podemos comentar que uno de los factores fundamentales ha sido la Universidad de Guanajuato. O sea, es una de las universidades con más tradición que hay en el país. Estamos hablando de más de 200 años de tradición de la Universidad de Guanajuato. Desde su fundación ha tenido un papel protagónico en el desarrollo urbano, en el desarrollo cultural. Ese auge cultural ha permitido que Guanajuato sea de las ciudades en el estado que más museos tiene, sino es que la que más. Ha sido muy difícil, pero afortunadamente, al menos en los últimos años, nos hemos topado con una ciudadanía cada vez más participativa, sobre todo en temas ambientales, que está empujando a un orden diferente de la ciudad, ¿no? En esta idea de que la ciudad podía seguirse desarrollando y había que seguir invadiendo los cerros, de repente un sector de la ciudad dijo ya no a los cerros, ¿sí? Y ya no a los cerros más emblemáticos, por ejemplo, que son la Bufa, los Picachos, de esta zona muy espectacular. Ha habido intentos de acabar con esos grandes monumentos naturales que tenemos, pues definitivamente creo que no lo vamos a permitir porque eso no le pertenece a una persona, le pertenece a toda la población, le pertenece a la humanidad. Se generó un movimiento muy importante que obligó al gobierno municipal de entonces a hacer un plan de ordenamiento, al menos de esta zona, que validó este clamor ciudadano. Nosotros
Desde hace 6 años estamos involucrados en lo que es el medio ambiente, en la preservación y en la mejora, y hemos diseñado algunos programas con ayudas de los alumnos de Servicio Social Universitario y el Servicio Social Profesional. Pues un grupo de universitarios muy importante nos dimos a la tarea de estar buscando diferentes alternativas, algunos desde un cubículo armando un plan para defender jurídicamente a la bufa, algunos otros en marchas, algunos otros en protestas en los diarios, en protestas a nivel nacional, en súplicas al gobierno de que emitiera una declaratoria de protección de esa área natural. Se logró impedir y se logró de alguna manera frenar esa voracidad económica. Pero sí debo decir que es un peligro latente. Se va a acabar se va a ir todo el oro, toda la plata, como estaba pasando anteriormente con España, ¿sí? Que el equipo que vaya a elaborar el plan repita el ejercicio de hacer participar a la gente. Los expertos, desde luego, pondrán de su parte, pero el que vive allá en los callejones del sur y en los callejones de la Cañada es el que vive con los problemas y el que sabe lo que les hace falta a los vecinos. Estar muy pendientes del cuidado de la ciudad. Esta responsabilidad no solamente del gobierno, es de los ciudadanos. Las instituciones estamos para servirle a la ciudadanía y cuidar el patrimonio de esta ciudad. Si no logramos compatir estas dos tareas de estas instancias, es muy difícil llevar el trabajo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia requiere de la denuncia ciudadana para poder actuar. Yo creo que desde el punto de vista jurídico, y si existiera la voluntad política, no tendríamos por qué estar como con la espada de Damocles esperando en qué momento se les va a ocurrir construir o destruir aquello que nos pertenece a todos. Nada más claro que un llamado a la acción en momentos de necesidad como este. Con esta democracia donde la única forma de que el panorama sea ideal es con una participación activa del ciudadano. Ahora más que nunca el guanajuatense tiene todas las herramientas históricas para darse cuenta de que se enfrenta a un panorama intenso, donde se chocan todo tipo de intereses y no se alcanzará un punto de equidad y de cuidado del entorno a menos que su voz se levante más alto que cualquier otra. Es hora de que Guanajuato tome partido en la escritura de su propia historia, poniendo en alto sus virtudes, antes de que la escriban personas ajenas a su belleza y a su valor supremo como símbolo mundial. Es Guanajuato una ciudad confusa, rodeada de fragosos cerros, altos unos y bajos otros, negando a sus vecinos llanuras y planicies para formar casa. Sin embargo, el arte ha vencido a la naturaleza, allanando cimas, desmontando breñas, para facilitar el terreno en que hoy se miran y admiran suntuosos edificios y magníficos templos. Sus alturas se ven coronadas de vistosos tropeles y pelotones de humildes moradas, que reflejan la grandeza de tan majestuosa ciudad, coronada de sierras y montañas, que guarda historia, arte y belleza en cada plazuela, calleja y callejón, que son testimonio puro de la historia nacional. Ciudad que al transitar te llena la mirada y permite remontarte al Guanajuato colonial.